ignited. We're now down to 3 Raptor engines. We can see those chopsticks now. Micadilla has caught the booster. This is absolutely insane. On the first ever attempt, we have successfully caught the Super Heavy booster back at the launch tower. What an incredible view! Are you kidding me? Difícilmente podemos iniciar un espacio de noticias con noticias buenas, paradójicamente. Bueno, esto que usted acaba de ver lo es. Ayer no solo se lanzó el cohete al espacio más potente de la historia, el Starship, sino que además se logró la recuperación de su parte central. Sí, como usted lo veía, es una hazaña, ya no nos asombramos por nada, pero esta es una hazaña tecnológica de la empresa de Elon Musk. No me simpatiza mucho para muchas cosas Elon Musk, pero esto es una hazaña tecnológica. Abre ahora sí la puerta no solo del regreso del hombre a la Luna, sino también permite su permanencia en ese satélite y para poder desde ahí viajar y regresar a Marte con equipos reutilizables, lo que hasta ahora era muy difícil de lograr. Es una verdadera hazaña tecnológica. Bueno, y ahora sí vamos con otra historia, con la realidad que se vive aquí en México. Y aquí la hazaña es que no se sabe cómo se pueden hacer peor las cosas. Vea usted, este sábado en el Senado se decidió por medio de una tómbola la remoción de más de 800 jueces y magistrados en una jornada. No se vio si estos jueces y magistrados habían hecho bien su trabajo o no. Simplemente se acabó con su carrera. Una jornada vergonzosa que acaba con la carrera judicial por un sorteo de centenares de miembros del Poder Judicial. Sí, mire, nadie discute, por lo menos yo no lo discuto de que es necesaria, imprescindible una reforma judicial, pero hay que cuidar las formas y el fondo. Eliminar la carrera judicial de 800 trabajadores, de 800 jueces y magistrados y de todos los trabajadores que están en torno a ellos por una tómbola es muy poco serio. Al mismo tiempo, los trabajadores del Poder Judicial decidieron levantar el próximo 16 de octubre el paro de labores que sostenían mientras que comienzan a presentarse aspirantes a magistrados y ministros. El primero, por lo menos muy conocido de la oposición en decirlo públicamente, fue Roberto Gil Suárez. Con 336 votos a favor y 123 en contra, Morena, PT y Partido Verde, este lunes en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece las reglas para elegir a jueces, magistrados y ministros a través de voto ciudadano. La primera elección de juzgadores será el primer domingo de junio de 2025. El Senado será el responsable de lanzar la convocatoria más tardar el 17 de octubre próximo. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial formarán un comité de evaluación que calificará a los aspirantes y seleccionará los mejores perfiles para ir a las urnas en busca de los cargos que estarán en juego. El INE será responsable de organizar y llevar a cabo los comicios. En tanto, en el Senado, este sábado se definieron cuáles serán los puestos de magistrados y jueces federales que irán a elección en 2025 y en 2027. Esta asamblea lo único que hará es aplicar el azar para determinar qué mitad de personas juzgadoras van a ir a elección en el primer domingo de junio de 2025 y qué mitad irán a la elección en junio de 2027. El Consejo de la Judicatura Federal envió al Senado de la República una lista con todos los puestos que conforman al Poder Judicial Federal. Asignó un número para cada juzgador, mismos que fueron colocados en una tómbola. En el caso de magistratura se determinó que los que cuentan con número impar irán a la elección en 2025. Son 350 servidores públicos en funciones, más de 114 puestos vacantes para que en las urnas se elija un total de 464 magistrados.
En la primera elección se renovará a la mitad de los magistrados. 64 impares serán electos hasta 2027 porque los nones superaban el 50%. En el caso de jueces de distrito, también se renovarán los números impares. En total, 361 en funciones y 25 vacantes, para un total de 386 jueces a elegir en junio del próximo año. De igual forma, el número de jueces non supera el 50%, por ello 10 serán renovados hasta 2027 y se determinó que 8 de esas 10 plazas fueran juezas con temas maternidad y 2 restantes por sorteo. Aunque en la sesión del Senado los ausentes fueron los integrantes del PAN y Movimiento Ciudadano, los senadores del PRI sí acudieron y aprovecharon para expresar su descontento con la reforma judicial. En tanto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito de México acordó retomar sus actividades el 16 de octubre, tras un paro de labores que duró más de un mes. En medio de todo esto, ya salió uno de los primeros que han alzado la mano para postularse como candidato a ministro en las elecciones judiciales. Se trata del exsenador del Partido de Acción Nacional, Roberto Gil Suart. Además, detalló que hará una extensa campaña por el país, la cual comenzará en Chilpancingo, Guerrero, en donde hace unos días asesinaron al alcalde Alejandro Arcos. Bueno, mire, es importante insistir en un punto que señalábamos ahora. Se ha dicho y parece que el debate fuera entre una reforma judicial y la negativa a la reforma judicial. La reforma judicial en el país es imprescindible. El sistema judicial que tenemos no funciona, no avanza como debería. Y vamos a ver ahora mismo muchos ejemplos. Pero lo que está mal es plantearse una reforma judicial con mecanismos que no son los mejores. Ese es el problema. El de la tómbola, el sorteo, la elección popular no va a ser lo más viable. Hay 2 casos que hemos señalado aquí que hay que recordar. Uno fue el de Polonia. Polonia estuvo a punto en el gobierno de extrema derecha que perdió las elecciones el año pasado y que gobernó durante 8 años, estuvo a punto de quedar fuera de la Unión Europea por una reforma judicial mal realizada, que tenía características muy parecidas a las que estamos haciendo aquí. No solamente eso, perdió miles de millones de dólares de inversiones que la Unión Europea no le entregó a Polonia por esa controversia judicial. Y el otro caso, Bolivia, donde eso ocurre, y tomemos también la lección, se hizo una reforma judicial mucho, de ahí se tomó el modelo, lo dijo el propio expresidente López Obrador de Bolivia, pero ahí se eligieron solamente los ministros de la Corte y algunos magistrados. Ha sido un desastre y ahora lo que tenemos es un enfrentamiento dentro del oficialismo entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, que cada uno está utilizando sus ministros para tratar de ganar esa controversia que tienen, que se basa simplemente en un punto: si puede regresar Evo Morales al poder o no. Ha sido un desastre para Bolivia. Hay que aprender de las enseñanzas nuestras y de los otros, Viviana. Bueno, Jorge, lo decimos siempre, hay que conocer la historia para que la historia, si se repita en la parte positiva y no en la parte negativa. Mientras tanto, sigue la violencia y la controversia. Por una parte, en Tamaulipas se intentó secuestrar al abogado panista Vicente Verástegui. Vicente Verástegui asegura que evitó este secuestro porque estuvo escondido durante toda la noche tras una milpa. Y mientras la violencia continúa, también en Jalisco hay unos escenarios dantescos hoy en Jalisco, en Sinaloa, en Guanajuato, así como en muchos otros puntos del país. Al mismo tiempo, la presidenta Sheinbaum confirmó la creación de un sistema nacional de seguridad. Son los restos encontrados en la carretera Ojuelos-San Luis en el cruce con la comunidad de Pinos, Jalisco. En total, eran 5 víctimas las cuales estaban decapitadas. Al lugar llegó la Guardia Nacional y encontró los cuerpos envueltos en bolsas negras de plástico, los cuales solamente vestían pantalones. Al inspeccionar la zona, los agentes hallaron a pocos metros de distancia una sexta bolsa abandonada. En su interior, contenía aparentemente las cabezas de las víctimas. A este reapunte de violencia en la identidad se suma el asesinato de Jaime Navarro Hernández, quien ocupaba el puesto de director general de seguimiento a procesos y era considerado el tercer al mando de la institución. Fue atacado a balazos en el estacionamiento de una farmacia el pasado 10 de octubre.
El atentado ocurrió alrededor de las 22:40 horas en el cruce de las avenidas Circunvalación División del Norte y Fray Junípero Serra. Localizaron con vida al diputado local de Tamaulipas, Vicente Verástegui Hostos. El viernes intentaron secuestrarlo cuando llegó a su casa junto con 2 de sus colaboradores a bordo de su auto. Según la fiscalía, hombres armados arribaron a su vivienda y comenzaron a dispararle. Vicente Verástegui y su equipo se refugiaron en un sembradío cercano y permanecieron ahí toda la noche ante el temor de un riesgo mayor. Por la mañana, uno de los trabajadores lo trasladó a su domicilio en una camioneta. La violencia también recrudece en Sinaloa, donde se cumplen 35 días de balaceras, bloqueos y confrontaciones entre las facciones de los mayas y los chapitos. En medio de esta disputa que ha dejado a más de 160 muertos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se lanzó contra la prensa y rechazó que haya simulado su viaje a Estados Unidos el mismo día de la caída del Mayo Zambada, el pasado 25 de julio. Hay muchos que me quieren perjudicar, que me quisieran ver muerto. Le entregué un documento que comprueba y que es oficial y es expedido por CBP, el sello oficial de la dependencia. Solo este fin de semana Sinaloa contabilizó 16 asesinatos. En Chiapas el panorama es similar. En los últimos 3 días asesinaron a 9 personas, entre ellos 5 jóvenes afuera de una caseta en Tuxtla. Mientras que Guanajuato encabezó la lista como la entidad con más homicidios dolosos este fin de semana, al registrar 24 casos. En todo el país asesinaron a 256 personas entre el viernes 11 y el domingo 13 de octubre. Según el informe del secretariado, durante los primeros 13 días del mes han asesinado a 1,034 personas en México. En medio de este panorama, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su estrategia de seguridad para hacer frente a los homicidios dolosos y delitos de alto impacto, en el cual planteó la neutralización de los generadores de violencia y la eliminación de redes criminales, con especial atención en el tráfico de drogas, de armas de fuego y el combate al lavado de dinero de los grupos criminales. Todo a partir de un plan de 100 días. Sin embargo, las confrontaciones en el país continúan. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. La presidenta Sheinbaum ha comenzado su administración anunciando líneas de trenes y hoy confirmó la construcción de 1 millón de viviendas para jóvenes. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Nacional de Vivienda. Son, como lo anunciamos el 1 de octubre, 1 millón de viviendas que vamos a construir en el sexenio al menos, y además 1 millón de viviendas que vamos a regularizar. Ese es el objetivo. El 1 millón de viviendas que vamos a construir es una parte con el Infonavit y la otra con Conavi. Es decir, para afiliados al Infonavit una parte y la otra para quienes no son derechohabientes y tienen ingresos menores o el mínimo o hasta 2 o 3 salarios mínimos, vivienda popular, con un esquema de financiamiento. Para todas las acciones se cuenta con un presupuesto de 600,000 millones de pesos e Infonavit conformará una empresa constructora. Primero tiene que darse el cambio constitucional para que Infonavit tenga esa atribución. En el equipo hemos estado pensando en varias opciones. Una es la construcción total, es decir, formar la empresa constructora vinculada al Infonavit y que construya toda la vivienda. Otra es que adquiera los materiales y la otra es continuar con los procesos actuales. Otro de los proyectos está relacionado con los trenes de pasajeros. Por ello estuvo el fin de semana en Querétaro. En 3 años, el gobierno federal estima que quede concluido el tren rápido para pasajeros México-Querétaro, mismo que contará con 3 estaciones principales, la de Buenavista en la Ciudad de México, la de San Juan del Río y otra más en la capital queretana.
aseguró que la construcción empezará en abril próximo, esto de la mano de ingenieros militares coordinados con autoridades federales y del Estado. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleva la coordinación del proyecto, los ingenieros militares construyen el tren, la Secretaría de Medio Ambiente, que es el convenio que acabamos de firmar, pues va a revisar todo el impacto ambiental para que el tren pueda construirse adecuadamente, reconociendo los impactos ambientales y mitigándolos. El gobierno del Estado nos va a ayudar a abrir los derechos de vía y a facilitarnos todo lo que se requiera para el tren. Serán 240 kilómetros de construcción, que el recorrido será cercano a 1 hora con 40 minutos, con una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. El tren tendrá una capacidad de 450 pasajeros y la obra generará 490,000 empleos, 165,000 directos y 325,000 indirectos. Sheinbaum Pardo habló de la conectividad que genera esta acción y de los beneficios de atracción de inversiones que tendrá la entidad. También la presidenta Sheinbaum recorrió este fin de semana el puerto de Acapulco, estuvo en una colonia popular acompañada por la gobernadora Evelyn Salgado y anunció el inicio de la entrega de apoyos a los damnificados por John. Es la colonia Alejo Peralta, una de las más afectadas por el paso del huracán John en Acapulco. El pasado sábado, ahí estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, donde platicó con los afectados y se reunió por segunda ocasión con la gobernadora estatal Evelyn Salgado. Además sostuvo un encuentro con su gabinete, entre ellos el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y es que continúan los trabajos para remover escombros, limpiar caminos y llevar agua potable a las zonas más vulnerables. Otra de las colonias más afectadas fue la Emiliano Zapata, donde la gobernadora instruyó a retirar en el menor tiempo posible los escombros, arena y lodo de las calles. Tras la reunión en Acapulco, este lunes la mandataria detalló cómo van los programas de apoyo a las víctimas afectadas por el huracán John en Acapulco y otros municipios de Guerrero. Aclaró que el periodo de emergencia ya pasó y ahora se estará apoyando a las colonias afectadas para limpieza y remodelación. En el caso de Acapulco, hay una planta de bombeo de agua potable en donde ya se repararon las bombas, pero hay una fuga de agua en un ducto, en una tubería, y se está arreglando esta fuga de agua que vino también producto del huracán. Entonces, esto es lo único que falta, digamos, para la emergencia. Y ahora empieza pues todo el proceso de reconstrucción. Esta misma semana se entregan los apoyos para limpieza. La vez pasada con Otis se entregaron a todas las viviendas de Acapulco, en este caso a todos los que viven en viviendas de colonias que fueron afectadas, y después a partir del censo quienes requieren reconstrucción, quienes requieren enseres, etcétera, etcétera. Es Acapulco, es Coyuca y son otros municipios que también resultaron afectados. En materia educativa, de forma paulatina, comenzó el regreso a clases. Las últimas cifras sobre los daños provocados por el huracán John indican que 467 escuelas de diferentes niveles educativos han sido afectadas. Y hablando de huracanes, es increíble la forma en que puede haber algunas teorías de conspiración y que estas teorías de la conspiración realmente se las llega a creer alguna parte de la población, sobre todo en los Estados Unidos. Ahora se están difundiendo teorías como los huracanes Helen y Milton fueron provocados por personas para despejar las zonas de producción de litio y también se provocaron para quitarle votos a los republicanos. Es una suma de barbaridades lo que se está inventando y lo peor del caso es que hay gente que en verdad se lo cree que estos huracanes fueron provocados intencionalmente.
son escenas que dejaron a su paso Helen y Milton en Estados Unidos, dos fenómenos meteorológicos que golpearon con fuerza en menos de un mes y que hoy, pese a las imágenes devastadoras, generan duda. The New York Times reveló la forma en cómo los negacionistas del clima, los grupos de presión de la industria del petróleo y el gas y los propagadores de rumores aprovechan la preocupación y la confusión de la gente. Estos grupos no buscan ayudar, sino generar más caos, y es que han comenzado a surgir teorías conspirativas sobre Helen y Milton. Más de 240 personas murieron tras el paso de Helen como huracán categoría 4, pero la desinformación incrementó de forma desfrenada en Georgia y Carolina del Norte. A través de redes sociales, ex, TikTok o YouTube, aseguraron que Helen fue producto de una apropiación de tierras provocadas por el hombre para permitir la extracción de litio en Carolina del Norte, aunque el huracán también arrasó otros estados. Y es que hay quienes lo creen, pese a que los científicos del clima han dicho que no hay forma de que los humanos fabriquen huracanes. También han confirmado que no se puede modificar la trayectoria de una tormenta, ciclón o huracán, pero figuras de ultraderecha vinculadas a Trump poco les importa, como Marjorie Taylor Greene, quien esparce rumores de que los recientes huracanes fueron el resultado de los esfuerzos del gobierno para interrumpir el voto dirigiendo la tormenta hacia distritos republicanos en Florida. Según datos citados por Newsguard, un grupo que rastrea la desinformación, incrementó el número de artículos y mensajes en redes sociales que mencionan a Helen y Milton, junto con términos como geoingeniería, manipulado y armas meteorológicas. Estos conspiracionistas reciclan tragedias o incrementan sus teorías. Pueden usar videos de una catástrofe vieja y ponerla como una noticia reciente, porque la finalidad es generar más likes. Como ocurrió con un video viejo en el que se muestra a una mujer expulsada de un bar en Texas en 2023, pero hicieron pasarlo falsamente como si se mostrara de un asalto reciente contra una funcionaria de la FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Estas teorías conspirativas y noticias falsas pueden crear una oleada de antisemitismo y amenazas dirigidas a quienes gestionan la respuesta de emergencia. Y la retórica del odio conlleva la violencia. Pero aún, la desinformación puede ser más peligrosa. Los rumores sobre catástrofes naturales que surgen en foros digitales pueden influir en las decisiones reales sobre evacuación, ayuda económica o búsqueda de personas desaparecidas. Y bueno, así están Trump y J.D. Vance, su candidato a vicepresidente, que alimentan estas teorías y siguen amenazando con medidas contra México si llegan al gobierno. Ayer Trump anunció que incorporará 10.000 elementos más a la patrulla fronteriza, también que impondrá, ha dicho una y otra vez que impondrá aranceles y otras medidas contra nuestro país. En las últimas semanas, Donald Trump radicaliza la retórica antimigrante. Lo hace en la parte final de su campaña, rumbo a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Insiste en que su rival política, la demócrata Kamala Harris, es la culpable de la entrada de miles de migrantes desde la frontera sur con México. Por ello, propuso que de llegar a la Casa Blanca, contratará a 10,000 agentes adicionales de la patrulla fronteriza, a quienes les promete una bonificación de $10,000 por su contratación y permanencia. But after I win, I will be asking Congress immediately to approve a 10% raise. I haven't had one in a long time for all agents. And a $10,000 each retention and signing bonus. So we're going to retain them. We're going to retain them. Fue durante un mitin en Prescott Valley, Arizona, donde también se comprometió a concluir el muro con México. Y 2 días antes, en Aurora, Colorado, describió a los migrantes como criminales peligrosos. Rodeado de cárteles con supuestos nombres y fotos de miembros de la pandilla venezolana, Trump dijo que si es elegido, lanzará la Operación Aurora a nivel nacional para atacar a los pandilleros. Dijo que pedirá la pena de muerte para los migrantes que maten a ciudadanos estadounidenses. And now America is known all throughout the world as occupied America. They call it occupied. We're being occupied by a criminal force. And we're an occupied state that refuses to let our great law enforcement professionals do the job that they so dearly want to do.
Sus dichos en Aurora causaron alerta porque la policía local tuvo que salir a desmentir que la ciudad estuviera invadida de pandillas latinas o que hubiera ataques por parte de estos grupos. Frecuentemente denuncia que las personas que ingresan ilegalmente al país, a las que llama invasores criminales, deben ser deportados. Por ello se comprometió a implementar la mayor operación de deportación en la historia estadounidense. Y no es el único. Su compañero de fórmula, J.D. Vance, también utiliza el discurso antimigrante para llegar a la base más dura de los republicanos. Asegura que los migrantes son los culpables de los costos elevados de las viviendas. Y dice que no se retractará por difundir la noticia falsa de que los migrantes haitianos se comen a las mascotas de los habitantes de Springfield, Ohio. Esta desinformación ha provocado un aumento de los ataques contra migrantes en esa ciudad, así como amenazas de bombas en escuelas. En respuesta a los comentarios de los candidatos, la Asociación de Migrantes Haitiana Bridget Allens presentó una solicitud de cargos contra Trump y Vance. Los acusan de perturbación de servicios públicos, realización de falsas alarmas, acoso de telecomunicaciones, amenaza agravada y complicidad. Son muchas las mentiras las que está diciendo tanto el candidato Donald Trump como su vicepresidente J.D. Vance acerca de los migrantes, pero sin duda es un discurso durísimo contra los migrantes, sobre todo contra México. Estamos muy cerca de que se dé esta elección con los Estados Unidos y sin duda la relación con México. Gane quien gane, todavía no está definido quién ganará en aquel país, la Casa Blanca. Va a ejercer mucha presión en nuestro país. Y mientras tanto, pues nosotros aquí seguimos con nuestros temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pásenla muy bien. Y bueno, mañana nos vemos aquí en Todo Personal, 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Sueña bonito. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.